y que todo pasa por eso, digamos, ¿no? Y un poco lo que uno ve ahora leyendo la parte política del diario es eso, es que parece que fuera más importante que Chicó, que Alfonsín, que este otro, cuando en realidad las verdades de este país, las transformaciones de este país pasan por las bases de la necesidad de la economía, clarísimamente, y en realidad cuando uno logra unir ese entramado y esta trama es cuando logra contar un país, digamos, y no cuando se entretiene, a veces uno tiene la sensación de que es un entretenimiento, esto de contar lo que pasa entre los políticos, digamos, realmente. Entonces, la verdad es que lo primero que tuvimos que hacer con Marian fue ponernos a leer todos los balances de las empresas, del Grupo Sogma desde el año 76 en adelante. Los balances de las empresas tienen una primera parte que se llama memoria y balance, que es la descripción del país. Esa descripción del país de Sogma era una mezcla del deseo, de la aspiración de Sogma y de sus propios negocios y su propia vinculación. En ese sentido, por ejemplo, es tremendamente interesante ver los balances y el muy balance de Sogma del año 2004 en adelante, porque el país descrito en esa empresa es el mejor país del mundo, con crecimiento, con energía, con caminos, con una cantidad de cosas que hace que ellos crezcan como empresa, porque están invirtiendo un montón, porque está ahí mucha obra pública y eso les sirve, porque hay reactivación, entonces como el tipo también tiene una fábrica de aire acondicionado y de refrigeración, se vende mucho de aire acondicionado, entonces la descripción del país en las balanzas de Sogma en 2004 en adelante parece escrita por Delilo más que por Macri, digamos, ¿no? Entonces hubo una parte de investigación que tenía que ver con el entramado económico, con el holding, con entender cómo una empresa se divide, se subdivide, cómo company, que a mí me hizo crecer mucho porque la verdad es que era algo que no conocía, que parece rústico en un primer momento, y cuando uno encuentra la vuelta se empieza a dar cuenta de que por ahí pasa realmente la discusión del poder en el país. Después hay otra cosa que es tremendamente interesante, que Boris me dijo una cosa cuando era chiquita yo, y este era más chiquito que ahora, obvio, pero igual que ahora, hace 25 años atrás, Horacio trabaja en una oficinita en la calle Lavalle, que tenía en el piso de arriba en ese momento, en un entrepiso de madera, un tremendo archivo, en ese momento de sobres, de papeles, de tarjetas, tarjetitas y ficheros. Ahora tiene todo eso en la computadora, pero igual, él solo en su computadora, digamos, con todo ese material, porque tiene esa cosa obsesiva del periodismo de investigación de los 70. Y eso me dijo en un momento, no te voy a hacer otra por conseguir información nueva, toda la información está escrita, hay que encontrarla y hay que encontrar la trama. Si vos te encontrás la trama, entendés, hay que buscar la información que está escrita, que el que la escribió no sabía ni de dónde venía ni hacia dónde iba, y que cuando la encontrás, entendés la trama. Yo me di cuenta en un momento en el medio de la escritura del libro tenía esta cosa de Horacio muy fuerte, y en un examen médico, un médico estaba mirando una imagen de una manchita, tenía que yo, y me dice, no, te das cuenta lo que es porque viene de acá y va para allá. Entonces, si uno ve de dónde viene y de dónde va, es como se entiende todo, en la vida, en el periodismo, en la medicina, digamos, ¿no? Saber de dónde vienen las cosas y de dónde van. Y en ese sentido, entender de dónde venían las manchillas, de dónde iban, fue como fundamental para organizar la información. Yo encontré, por ahí por intuición o por ahí fue como un cierre, si quieren, en mi investigación, que había muchos temas que había tocado en el menemismo, de alguna manera, lo había tocado más desde la política y que se cerraban ahora el círculo cuando los miraba desde los empresarios y desde qué era lo que ellos habían visto, lo que ellos habían hecho. Todo el tema de la PV, de cómo se había vinculado con la PV, de la venta de armas, de la relación con los militares, de cómo habían ellos, digo, la misma escena en el dormitorio de Menem, contada por Menem, Cohen y qué sé yo, donde Bujibor les vende el plan económico, la tenía ahora contada por Macri, Chodos y los empresarios. Y entonces es muy fascinante entender la cabeza que tenían los políticos en ese momento, que se creaban unos tipos bárbaros, que estaban consiguiendo que los tipos le metieran el ministro de Economía y le iban a resolver el problema económico, y estos que venían hace años viendo cuál era el plan económico que necesitaban para restaurar el modelo del 76, que estaba a los cimbronazos desde que había empezado la democracia. Entonces, hubo toda una tarea de, primero, de fuentes escritas, tiene que ver con el archivo básicamente periodístico, que hay que cuestionarlo siempre, porque hay escrito la cantidad de pavadas en los diarios, que uno los toma como están sin cuestionarlos y siempre hay que chequearlos, puede solamente estar reproduciendo un error. Había una cantidad de fuentes que tenían que ver con libros, que ya estaban escritos, con libros que estaban escritos afuera, digamos, porque la escuela de la terapia y Danieli en Italia está muy bien escrita por varios periodistas italianos, y eso sirve mucho. Y después, con
la información económica que tiene que ver con los balances de las empresas, y después finalmente, cuando todo esto está leído y todo esto está dado, recién ahí le das entrevistas para que sean lo más minuciosos posible, se pueda sacar la mayor cantidad de información posible, sabiendo que te van a mentir, sabiendo que algunas cosas no son ciertas, encontraba, bueno, ahora, obviamente Internet es una herramienta que no existía en los 80 ni en los 90 para la investigación y que es fabulosa, digamos, porque los tipos se asocian, tienen un gran proyecto inmobiliario, los Macri, en los 80 para construir unas torres y qué sé yo. Y a partir de unas entrevistas, todo el mundo me decía que se les había caído el proyecto porque se habían asociado con la mafia equivocada. Que la realidad es que ellos iban con la mafia italiana, que con la que van siempre, y que la mafia del negocio inmobiliario en Nueva York es la mafia judía. Y que entonces se habían asociado con la mafia equivocada y por eso se había cancelado el proyecto. La verdad es que buscando el tipo con el cual se asocian, es un tipo que en este momento está preso por haber mandado a matar a su hijo y a la jueza que lo metió por esto, digamos, y es un capo de la mafia, no sé si inmobiliaria, qué sé yo. Y era el socio de los Macri en este proyecto. No es tan difícil de saber esto, digo, hay causas judiciales, hay papeles escritos. Digo, la verdad es que si nadie cuenta esto es porque nadie quiere contar esto de Macri, digamos. El mismo Macri, Mauricio, cuando le digo, ustedes estaban asociados con tal tipo, sí, el viejo de Adolf Hitler se llama. Pero usted sabe que está preso por tal y tal cosa, y la respuesta es que se joda cuando nos favor a nosotros, se lo tiene merecido. Y el tipo está preso por jefe de la mafia, por haber mandado a matar a su hijo y a la cuenta que lo metió preso. Pero para él el problema era que los había acabado en un negocio y que entonces estaba muy bien que estuviera preso. Entonces, digo, las fuentes más importantes, si querés, son esas, y después hay todo un proyecto de escritura y de reescritura que uno va encontrando hacia dónde va en el momento en el que está escribiendo, y además creo que claramente intentaba probar y demostrar algo. Creo que son varias líneas, ¿no? Por un lado hay la historia de una familia, y psicológicamente me parecía bueno, importante contarlo. No es una familia, son dos, porque son los Macri y son los Blanco Villegas, y en ese sentido es cuando Macri es más Macri y más la derecha, digamos, porque Macri es la derecha argentina porque es Blanco Villegas, más que porque sea Macri. En definitiva, Franco Macri es de la patria contratista, digamos, que es de la oligarquía argentina, es Blanco Villegas, que es el mismo Mauricio es mucho más Blanco Villegas que Macri. Y después hay dentro del desarrollo de la historia una cantidad de situaciones en la cual la confrontación del padre con el hijo es la confrontación entre dos visiones dentro de la derecha y de la clase alta argentina. Por ejemplo, cuando al final de la alianza es la discusión entre dolarización o salida de la convertibilidad, si es dolarización o rectificación. Y Franco Macri apoya claramente la rectificación porque es un contratista y necesita sus empresas, y Mauricio Macri, que es más la patria financiera, y qué sé yo, que ya la organización. Estas discusiones entre padre e hijo son en realidad discusiones dentro de la Universidad Argentina, son dos líneas y dos maneras de mirar. Y Franco Macri en los 80 basa su imperio en los autos, en las vías y en las contrataciones con el Estado, y Mauricio quiere, y es lo que de alguna manera triunfa en la empresa y consigue, el tema de las privatizaciones y que la empresa Torma se convierta más que en una constructora, en una empresa de servicios para poder quedarse con los peajes, con el uso del pago, de los servicios, del pago fácil, digamos, más que con la construcción. Él no quería construir las rutas, quería cobrar el peaje, digamos, ¿no? Entonces, esta discusión entre padre e hijo me parece que es una discusión entre dos visiones ideológicas. Igual era una línea que había que investigar, la otra tenía que ver con el Estado paralelo, con cómo se expresa paradigmáticamente, había sido el Estado paralelo en la Argentina desde finales de los 60 en adelante, y la otra tiene que ver con el personaje Mauricio Macri, que se sigue, entre otras cosas, por ejemplo, en las causas judiciales. Hay muchas causas judiciales en las cuales está involucrado, que tienen mucho material, que están muy bien investigadas y que son accesibles públicamente, con lo cual no es tan difícil, es muy difícil, hay que sentarse en un juzgado, lo hicieron las chicas, miraron todas las causas, cotejaron, no son abogadas que saben qué quiere decir cada cosa, pero estas fueron como las grandes líneas de investigación, además de las entrevistas. En las entrevistas, digo, lo sentí así, lo voy a sentir ahora, los tipos dicen cualquier cosa, digamos, hay un narcisismo en la gente con poder que hace que hablen de cualquier tema y que digan cualquier cosa y que después se asombren. Me llamó Gregorio Hecho hace unas semanas atrás diciendo, pero eso solo lo puedo haber contado yo. Y sí, lo contó usted. ¿Pero y cuándo? ¿Tal día? No, yo nunca estuve con usted. Usted estuvo conmigo, que tiene un cuadro, que tal cosa y qué sé yo, y yo pensé que iba a traer esa información a la tumba. No, me la contó, qué sé yo. Entonces pasan esas cosas, digamos, tienen un nivel de narcisismo que hablan mucho más con una mujer, obviamente, digamos, hay una
Clemente en adelante es una verdad ineludible, que todo tipo de una mujer trata de levantarse esa mujer, con lo cual dicen cualquier barbaridad delante de las mujeres, y además yo creo que es una mesa que tratan de levantársela y que no le dan valor a lo que esa mina pueda escribir. Entonces, dice cualquier cosa y después se ofenden, se enojan, se irritan cuando lo ven escrito, porque adelante de un hombre sienten que tienen un poder